nos vamos a enlazar hasta Torreón, Coahuila, con nuestro también amigo y colega Javier Garza. Javier Garza ha sido periodista independiente, ha estado durante un largo periodo allá, dirigió de hecho el periódico más importante de aquella ciudad, El Siglo de Torreón, un periódico con 80 años. Javier Garza me va a corregir, fue el director de un periódico clásico, periódico conservador, en el mejor de los sentidos, muy pegado a la comunidad. Y a Javier Garza, pues lo tenemos ahora mismo en la línea y le damos la bienvenida aquí a los periodistas. ¿Qué tal, Alejandro, Álvaro? Gracias. Buenas noches. Al contrario, Javier Garza, bienvenido a los periodistas. Y el viernes, de la misma manera que tú estuviste pendiente sobre esta tragedia que ocurrió en esa ciudad lagunera, en esa ciudad de Coahuila, en esa región, pues nosotros proporcionamos información sobre la manera en la que se ocurrieron los hechos. Ya han ocurrido los sepelios tanto del niño como de la maestra que falleció como consecuencia de los disparos, y quisimos hablar contigo, Javier Garza, para pues contextualizar lo que ha sido en términos de violencia esta ciudad industrial que pues padeció altísimos niveles de violencia hace algunos años como consecuencia del choque de grupos del crimen organizado, y cómo ciertamente esta ciudad y esta región, aunque han logrado abatir los índices, sigue prevaleciendo ahí la violencia y la inseguridad. Sí, se ha evolucionado. Pero bueno, yo creo que hay que, tratando de verlo en el contexto, porque sí es muy importante a la hora de revisar lo que ocurrió en el Colegio Cervantes, sí. Decir cómo la comunidad ha vivido la violencia aquí en la comarca lagunera. Y entonces recordar, obviamente, los episodios de los años más violentos entre 2007 y 2012, de una violencia relacionada con el crimen organizado, la llamada narcoviolencia. Este 2020 estamos cumpliendo una década de lo que fue probablemente el año más traumático en esa historia, porque fue el año, por ejemplo, en donde empezó el fenómeno de las masacres multitudinarias, las masacres en los bares, de los cuales hubo 3. Ese año una que dejó 10 víctimas, otra que dejó 8 y otra que dejó 17. 2010 fue un año terrible para la comarca lagunera en términos del impacto que tuvieron esos en el tejido social de nuestra comunidad, ¿no? En volvernos una comunidad pues mucho más desconfiada, por ejemplo, mucho más traumatizada por la violencia. No es que eso hubiera directamente influido en el comportamiento de un niño como José Ángel, de un niño de 11 años que se lleva 2 pistolas al colegio y dispara contra sus profesores y contra sus compañeros. Es decir, eso tiene otras motivaciones que también tienen que ver con el perfil psicológico personal del niño, pero sí también es cierto que la comarca lagunera tiene un trauma colectivo, que apenas estábamos empezando a tratar de encontrar las lecciones y tratar de encontrar los significados y lo que nos dejó en los últimos años, en que la violencia se ha abatido considerablemente, ya en un clima mucho más tranquilo, mucho más pacificado, mucho más reposado, que habíamos tratado académicos, periodistas, organizaciones de sociedad civil, pues tratar de encontrar algunas claves de las lecciones. Pero sin embargo, lo que ocurre el viernes nos mueve muy duro el tapete, porque ni siquiera en los peores años de la violencia en la laguna, 2010, 2011, 2012, ocurrió una cosa de esta naturaleza, es decir, un niño o un estudiante que hubiera llevado armas a la escuela y hubiera comenzado
a disparar, que ni siquiera pensamos que sería posible, porque la violencia que estábamos viendo era de otra manera. Y si entonces nosotros en La Laguna, como hoy mucha gente en muchas partes del país, racionalizábamos la violencia diciendo, bueno, es que son buenos contra malos, y utilizábamos categorías morales que nos permitían por lo menos una explicación que nos satisficiera, o que nos dejara cierta tranquilidad de que podíamos explicarlos, pues ahora lo ocurrido nos borra completamente estas categorías, porque en esto no hay ni buenos ni malos, y eso nos deja completamente confundidos. Y entonces no nada más hay que explicarnos la violencia que vivimos, ahora también hay que explicarnos estas nuevas modalidades, en el temor de que sea no un caso aislado, como esperamos que sea, pero que pudiera ser el inicio de nuevos patrones de violencia. Javier Garza, hablábamos con Redim, la red esta de derechos de la infancia, y nos decía, hay 6 millones de armas en manos de civiles. Esto es independiente de las armas que hay en manos del crimen organizado. 6 millones de armas en manos de civiles, porque en los últimos años se ha dado un fenómeno, no sé si sea específicamente el caso del abuelo de este jovencito, de este niño, pero se ha dado el fenómeno de que la gente se está armando para enfrentar con su propia mano pues la violencia. Sí, definitivamente ese es un fenómeno que se ha dado desde hace varios años, que incluso se daba antes de la violencia, en donde era común que una madre de familia tuviera un arma en la casa. Lo que pasa es que estamos viendo que esta es la primera ocasión, al menos aquí en La Laguna, que un niño toma el arma de su padre o de su abuelo para cometer un acto así. Yo me iría más por ver si una de las secuelas de esta ola de violencia es precisamente la facilidad para acceder a armas de fuego, y la facilidad o la frivolidad con que algunas personas ya llegan a manejarlos, porque una cosa que hemos visto y que tiene que ver con esta, digamos, posesión privada de armas, que no tiene que ver con el crimen organizado, es un aumento también en los delitos que se dan con arma de fuego, particularmente los asaltos, que no necesariamente son crimen organizado, que son crimen común, que lo hacen personas que tienen mucha facilidad para conseguir un arma, y para los cuales también están en una cultura en donde la vida vale muy poco y en donde es muy fácil matar. Hace 3 meses, en noviembre, se dio el caso muy sonado de una maestra que fue asesinada justo cuando empezaba el desfile de la Revolución. En pleno desfile, ahí en las calles del centro de Torreón, llega una persona, se dirige a esta maestra y le dispara y la mata. Y después resulta que esta persona había sido contratada por un familiar de la maestra, por un hijastro de la maestra, para que la matara por un tema familiar, una disputa familiar. Entonces dices, a ver, la facilidad con la que es, voy a matar a mi madrastra porque tengo problemas con la herencia, entonces le pago a alguien miles de pesos a una persona que puede conseguir un arma con mucha facilidad para ir a matarla. Esa cultura es, me parece, sí una secuela de lo que vivimos. Este niño, José Ángel, por supuesto, no tuvo memoria de lo que había pasado aquí en los años de violencia en la comarca lagunera. Era un bebé cuando estaba ocurriendo. Yo creo que él tuvo uso de razón cuando ya le habíamos dado la vuelta. Sin embargo, sí hay un trauma colectivo, ¿no? Y hay una cultura en donde se ha devaluado la vida. ¿Qué fue lo que sucedió en esos años, Javier? Si nos puedes recordar, si le puedes recordar al auditorio, había un enfrentamiento entre al menos 3 grupos criminales, pues estaba el cártel de Sinaloa, estaba el cártel de Juárez, se estaban metiendo los Zetas. ¿Qué es lo que pasó en ese momento, Javier, en La Laguna? Sí, la disputa más fuerte y la que duró más tiempo fue la del cártel de Sinaloa contra los Zetas por el control precisamente del territorio de la comarca lagunera, que era una zona que había sido lugar de trasiego de drogas desde los años 70, que lo controlaba el cártel de Juárez primero, después el cártel de Sinaloa, pero que no había generado violencia, ¿no? Simplemente por aquí pasaba la droga.
hacia 2006-2007 los Zetas intentan tomar el control, no nada más de la ruta, sino también de un mercado interno muy fuerte. Es una Torreón, La Laguna, es una zona metropolitana de 1.200.000 habitantes, Sí. En el que también hay un mercado interno de narcomenudeo, en donde también hay pues una actividad económica que permitía la extorsión y otros tipos de rentas criminales, contrabando, etcétera. Entonces empieza una disputa que eleva los homicidios, nada más para darnos una idea, de 89 en 2007 en la zona metropolitana de La Laguna a 1.100 en 2012. O sea, en 5 años aumentó 12 veces la cifra de homicidios aquí en la comarca lagunera. Y bueno, homicidios, aparte de balaceras y enfrentamientos muy frecuentes, sobre todo en avenidas principales de la ciudad. Aparecían cuerpos pues diariamente, o varias veces en un día. Estas masacres, ¿no? Que llegaba un grupo armado a un bar y rafagueaba y dejaban 7, 10, 17 muertos. Similar a lo que vivió Ciudad Juárez, por ejemplo, a lo que vivió Tijuana en su momento, y que después de 2012 comenzó a abatirse también en la medida en la que los Zetas fueron desapareciendo. Aquí fueron perdiendo presencia, aquí en la zona, y si en 2012 llegamos a 1.100 homicidios diarios, el año pasado cerramos, todavía no tengo acceso al conteo final, pero vamos a terminar cerrando en unos 120 homicidios en un año, lo cual pues es un avance considerable y es una pacificación notable. Sin embargo, seguimos teniendo fenómenos de crimen común y de una cultura de violencia pues que es una secuela de aquellos años. Claro, en 2011 y 2012 es cuando se dan también las balaceras en el estadio del equipo de fútbol Santos de Torreón. Es también 2011, es el asesinato del hijo del exgobernador Humberto Moreira. Son los años también. Pues eso ocurre en Acuña, en el norte de Coahuila. En el norte de Coahuila, sí, efectivamente. Sí. Pero en el caso de la balacera que sí conmocionó en el estadio de fútbol Santos. Sí, no, ese fue uno de los episodios mucho más traumáticos. Un enfrentamiento que tuvieron integrantes sicarios de los Zetas con policías municipales a medio kilómetro del estadio, en donde las balas pues llegaron hasta el estadio mientras estaba un partido de fútbol que estaba siendo televisado a nivel nacional, y obviamente uno de los episodios más traumáticos que vivimos, pero finalmente uno más entre muchísimos otros que pasaron. Por ejemplo, en ese 2011 policías municipales fueron atacados más de 100 veces. 30 policías municipales fueron asesinados en esos ataques a lo largo de ese año. Secuestros, desapariciones, también ese fenómeno no fuimos ajenos. Amenazas también y ataques en contra de medios de comunicación que estábamos reporteando. Sí. Como apuntaba Alejandro, yo dirigía en ese entonces exactamente. ¿Cómo es ese? Y creo que en ese momento Siglo tenía el récord de ser el periódico más balanceado en el país. Fuimos objeto de 5 ataques armados. Sí, cuando tú eras director, Javier, tuvieron varios episodios muy fuertes de violencia. ¿Cómo fueron ataques directos, Javier? Algunos fueron ataques directos, otros fueron ataques a policías federales que estaban vigilando el edificio en respuesta a un secuestro que habían sufrido algunos de nuestros compañeros. Recuerdo, sí. Para mandarnos una amenaza de ya no cubrir hechos violentos que estaban ocurriendo en la región. A mí me tocó dirigir la redacción en toda esa época, en donde también, y creo que yo añadiría aquí, aprendimos lecciones muy valiosas sobre cómo tratar la violencia y sobre cómo cubrir
la violencia. Al margen de las críticas que se han hecho, que me parecen muy válidas en torno a la cobertura, algunos medios que sacaron algunas fotografías pues, que estaban, me parece, totalmente fuera de lugar. Yo creo que sí tengo que reconocer que al menos los periodistas aquí en La Laguna, los que estuvieron cubriendo ese hecho, hicieron una labor ejemplar porque fueron muy cuidadosos con los datos y muy cuidadosos de no dar por válidos lo que eran rumores y muy cuidadosos de verificar lo que se estaba comentando en el momento de conmoción y de confusión que fueron los primeros minutos alrededor de ese tiroteo. Yo creo que esas sí fueron lecciones muy valiosas sobre cómo cubrir este tipo de episodios. Pues Javier Garza, periodista de Coahuila, un periodista con mucha experiencia, ha pasado por grandes redacciones como la de Reforma, pues la misma redacción del Siglo, que es una gran redacción. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Los Periodistas. Al contrario, Alejandro y Álvaro, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Buenas tardes. Muchas gracias, Javier Garza. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos enseguida.